La neuroanatomía es un tema fascinante, es un tema muy interesante. Cada capítulo, pues la lógica es una de las grandes ventajas que sí tenemos en la neuroanatomía de la médula espinal. Es parte de nuestro sistema nervioso central. Se encuentra anatómicamente dentro de un conducto, el conducto raquídeo, que más o menos tiene 13 milímetros de 13 a 15 milímetros de diámetro. O sea, se imaginarán más o menos de qué tamaño es una médula espinal. Es mucho más delgada que un dedo meñique. Tiene una longitud de 45 centímetros más o menos y está distribuido sobre todo en niveles en segmento cervical, segmento dorsal, lumbar, sacro y coxígeo. Como todos debemos saber la diferencia entre un segmento vertebral, que son 7 vértebras cervicales, y los segmentos medulares son 8. Eso es algo que siempre es de notar, pues gracias a eso también la distribución de la salida de los nervios a través de los forámenes de la columna va variando. Okay. Entonces eso cuando repasemos en otro tema ya la parte ósea, pues vamos a repasarlo con mayor profundidad, pero eso es algo que quería hacer notar. 5 segmentos sacros, un solo segmento de coxígeo medular. Okay. La médula espinal en el niño, en el recién nacido, más o menos tiene el nivel eh, cero, ¿no? O sea, sería que toda la médula espinal alcanza todo el cordón espinal. Luego de que ya va creciendo un poco, nivel, usualmente en la mayoría de niños encontramos la médula espinal a nivel del segmento superior L3, mientras en el adulto lo vamos a encontrar ya en nivel L1, raramente en L2. Entenderán que esto es un ascenso de la médula espinal desde la parte más baja, y mientras vamos avanzando en edad y en tamaño, en talla, va avanzando y la médula espinal no crece, la médula espinal sigue siendo el mismo tamaño y también va ascendiendo. Entonces por eso es que tenemos un ascenso y el nivel inferior es L1. Esto es permitido gracias al filum terminal, que ahorita lo vamos a diferenciar de qué se trata, qué es el filum terminal, y permite que no se ancle la médula espinal hacia la parte profunda, ¿no? Existe una enfermedad que se llama médula anclada, cuando la médula no ha logrado ascender y esta altera sus funciones. En general nosotros consideramos que tiene 3 caras por división anatómica, pero es simplemente académica, pues la verdad es que es como es una, una estructura en su mayor este, anatomía es redonda, cilíndrica, entonces es difícil poder diferenciar una cara anterior, lateral y posterior, aunque anatómicamente lo utilizamos. Les he puesto algunas diapositivas de color amarillo cuando considero que son diapositivas que tienen conceptos muy importantes. Entonces, una de las cosas que siempre nos confundimos cuando describimos la parte final de la médula espinal son el concepto de caudequina, el concepto de cono medular, el concepto de filum terminal. El concepto de caudequina se refiere al hecho de que el número de raíces nerviosas que van descendiendo de la parte final de la médula espinal a partir de L1, o sea, las raíces nerviosas que descienden, hacen una cantidad de aproximadamente de 10 pares. Entonces serían más o menos 20 nervios que están descendiendo. ¿Ok? Y todas ellas en acúmulo tienen una imagen como si fuera la cola de un caballo. Entonces por eso es que se considera la caudequina. La caudequina como tal son raíces nerviosas que descienden de la parte final de la médula espinal. ¿Ok? A diferencia del cono medular, el cono medular no no son raíces. El cono medular es el adelgazamiento natural que tiene la médula espinal, por que es la terminación de la médula espinal. O sea, no, naturalmente de lo que es más engrosada en la parte cervical se hace cada vez más delgada, y en la parte final, que es lumbar, va a tener, perdón, es tóraco-lumbar, porque ya está adelgazándose y termina como en una punta de lápiz. Entonces a eso se llama el cono medular. El cono medular es parte de la médula espinal. Entonces la médula espinal y el cono medular, cuando tienen enfermedad, sintomatología, dan exactamente el mismo. Todo esto, la caudequina y el cono medular, están contenidos por dura madre, ¿ok? Y aracnoides. El filum terminal, el filum terminal
a diferencia de las estructuras superiores que son nerviosas, es solamente una estructura dural, básicamente hecha de pía madre. ¿Ok? Es una estructura de pía madre que se inserta abajo, como en la anterior imagen veíamos, en la parte anterior del sacro, del canal raquídeo, en la parte anterior del sacro 2, más o menos. Entonces este filum terminal es generalmente fibroelástico y que permite esa prolongación, ese estiramiento de la médula espinal hacia arriba. Muy bien, entonces la médula espinal tiene característicamente a nivel cervical y a nivel lumbar dos intumescencias o le llaman enlargements en inglés, que tienen relación con los plexos, ¿no? El plexo braquial y el plexo lumbosacro. Entonces estas dos intumescencias que vamos a ver son los engrosamientos de la médula espinal por cuestiones de que tiene que dar inervación hacia las extremidades, tanto superior como inferior, dando sus plexos, tanto el cervical como el lumbosacro, cervicobraquial. En cuanto a las meninges, estamos hablando un poco de la configuración externa de la médula espinal. Las meninges son tres: la dura madre, la paquimeninge, y las otras dos son la aracnoides y la pía madre. Como siempre trato de dar el ejemplo, la dura madre realmente es una capa fibrosa. Incluso tiene dos capas, una peria pegado al hueso, que es la perióstica, y una propia, que está pegado a la estructura nerviosa. La dura madre, en ese sentido, tiene formaciones, que ahora lo vamos a ver, sobre todo bien marcadas en el cerebro, ¿no? En el encéfalo. En la parte de meninges de las aracnoides y pía madre, la aracnoides es una capa muy delgada, muy poco resistente y bastante fácil de abrir y romper. La aracnoides tiene por debajo suyo, en el espacio subaracnoideo, están los vasos, tanto arteriales y venosos, como el líquido cefalorraquídeo. Entonces la aracnoides tiene debajo en su estructura tanto los vasos como el líquido cefalorraquídeo. La pía madre es básicamente una membrana vascular. Esto es como una envoltura. En realidad la pía madre es como una estructura que le da forma a las estructuras nerviosas. Si uno abriese la pía madre de la médula espinal o abriese la pía madre del cerebro, las estructuras nerviosas del parénquima cerebral va a desparramarse. Es como una contención, es básicamente como una envoltura. Les pongo de ejemplo siempre como si fuese una salchicha. Normalmente una salchicha tiene como una cobertura, y si esta cobertura de la salchicha tú la abres, la salchicha se va a desparramar. Eso pasa exactamente con la pía madre. La pía madre es una cobertura, la que le da forma, la que le da los surcos tanto a la médula espinal como al encéfalo, al cerebro. Eso se trata de la pía madre, es una membrana vascular estrechamente adherida y asociada. Muy bien, entonces teniendo en cuenta las tres capas, vamos a seguir avanzando. En cuanto a una estructura que también se ve en la parte de conformación externa, que es el ganglio dorsal. El ganglio dorsal es una formación donde se encuentran los somas, o sea, los cuerpos neuronales de de, de la primera neurona sensitiva, ¿ok? Entonces esta va a venir desde, digamos, los receptores periféricos. Un axón llega a este cuerpo y el mismo axón de la misma célula va hacia la sinapsis con la segunda neurona, ¿no? Es sensitiva, que puede ser en su mismo nivel o puede ser en un nivel superior a nivel del tronco encefálico, dependiendo de dónde va a estar el siguiente cuerpo neuronal, dónde va a estar el siguiente núcleo de células que van a relevar. ¿Ok? Entonces es una formación que nosotros lo vemos de forma externa. Es bastante marcado en la anatomía de la médula espinal. Se ha demostrado actualmente que estimulando este ganglio dorsal,
También se ha logrado tratar el dolor. Entonces, como esto es una vía sensitiva, han logrado estimularlo para que deje de sentir dolor una persona con dolor crónico. Muy bien, existe paralelamente también cadenas de nervios simpáticos, pero que son originadas en la médula espinal. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Entonces la médula espinal en su conformación externa hemos ido viendo que tiene primero un canal, tiene unas meninges que están alrededor, tiene unas formaciones nerviosas que son sus plexos y el ganglio dorsal que acabamos de ver. Ahora vamos a ir a lo que es la conformación medular propiamente dicha. Este es un poco más sobre el tema de que estamos conversando del cono medular y de la caudequina. ¿Ok? Cono medular a la derecha, que está terminado a nivel de L1 habitualmente y en niños más abajo. Y lo que resta hasta acá es el cono medular y lo que resta hacia abajo son solamente raíces nerviosas que forman el plexo, perdón, que forman la caudequina. La punción lumbar es básicamente un procedimiento en el cual lo que quiero aquí recalcar más que el procedimiento en sí es que el plan es que entendamos que el líquido cefalorraquídeo se encuentra en el espacio subaracnoideo. En el espacio epidural, que es, en el espacio subdural, que es entre el aracnoides y la dura madre, no se encuentra mucho líquido, se encuentra escaso líquido cefalorraquídeo. Ok, entonces a la apertura de la madre no siempre uno tiene salida de líquido cefalorraquídeo o tiene muy poca. Y a la apertura del aracnoides es donde se libera la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo. Muy bien, avanzando. En cuanto a la morfología interna de la médula espinal, debemos comprender que la médula espinal está dividida en dos sustancias, tanto la sustancia blanca como la sustancia gris. Evidentemente cada uno tiene su relación, la sustancia blanca tiene relación con, lo, con los axones y todo lo que es la mielina, y la sustancia gris con todo lo que son cuerpos neuronales en conjunto le llamamos núcleos neuronales, ¿no? Entonces la sustancia blanca va a estar dividida habitualmente por dos surcos. Toda la parte periférica de la médula espinal es la sustancia blanca. En este caso, contrariamente a la presentación de la imagen, el color oscuro en este caso dispone la sustancia blanca y tiene dos surcos, un surco posterolateral y un surco anterolateral que van a dividirlo en tres cordones que le llamamos columnas o funículos. Entonces estas columnas o funículos son uno anterior, uno lateral y uno posterior. La sustancia gris tiene más bien la forma de mariposa o forma de H y está dividida en su conformación interna en cuernos o astas. El asta posterior, que sabemos que es netamente sensitivo, el asta anterior, que sabemos que es netamente motor. Existe también una asta intermedia, que se encuentra solamente a nivel torácico, ¿ok? A nivel torácico, es desde T6, perdón, esto no es T1, es T6, y se encuentra en relación a la inervación simpática. Entonces, tres astas, y el asta central, el asta intermedia, es también está en relación a todo lo que es la inervación simpática. ¿Ok? Al centro tenemos la comisura gris. Entonces, de esta imagen es interesante mostrar que si bien la conformación es casi repetitiva las formas, pero van variando de acuerdo al nivel. Si nos damos cuenta, tanto en el nivel cervical como en el nivel lumbar, existen gruesas astas anteriores porque tienen relación justamente a los plexos que se están presentando a ese nivel, tanto cervical como lumbosacro. Mientras a nivel torácico, ya que no se necesita mucho cuestión motora, es mayor la mayor cantidad de sustancia blanca. Y se hace más marcado aquí el asta intermedia, que tiene contenido de información simpática. ¿Ok? Entonces es interesante la conformación. La parte sensitiva casi es igual, pero en la parte motora sí se diferencia tanto cervical como lumbar, siendo más gruesos lumbosacro en general. ¿Ok?
El parasimpático usualmente se está en relación al control esfinteriano, el control tanto del esfínter urinario como el esfínter anal, y eso se encuentra a nivel sacro. Entonces, en cuanto a la sustancia blanca están hechos de axones y el conjunto de ellos van a formar haces o fascículos, y el conjunto de fascículos van a ser los cordones que hemos descrito ya. Entonces, lo que tenemos que ver es que si tenemos tres haces o tres cordones, anterior, lateral y posterior, que lo hemos dicho, van a dividirse cada uno dentro de ellos en haces. Pero el que tengo que recordarles como neurocirujano, porque es una de las tantas veces que vemos la mayor cantidad de enfermedades están en relación al cordón posterior. El cordón posterior, que nosotros en neurocirugía hablamos en conjunto de cordón posterior, porque tienen el mismo tipo de sensibilidad y el mismo tipo de respuesta a la enfermedad, son el fascículo gracil y el fascículo cuneiforme. El fascículo gracil y el fascículo cuneiforme se encargan cada uno de traer información de propiocepción consciente, que ahora les voy a explicar qué cosa es eso, hacia, no hacia la médula espinal, porque es la única vía que no decursa, y se va directamente al tronco encefálico. El fascículo gracil tiene la información de lo que son miembros inferiores y el fascículo cuneiforme trae la información de lo que son las extremidades superiores. ¿Ok? Entonces, claro que anteriormente también les pusieron unos epónimos, que era el fascículo de Gol, el de Gracil, y el cuneiforme, el fascículo de Burdach. Entonces eran el cordón del as de Burdach y las de Gol. Juntos tienen una misma función. Los dos hacen al cordón posterior. Entonces, hemos visto que la parte más bien de la sustancia gris, más que no está dividida en cordones, sino en astas, ¿ok? Y cada asta, anterior, media y posterior, están divididas por láminas, ¿ok? Son las conocidas como láminas de Rexet. Entonces vamos a ir avanzando poco a poco. En cuanto a la sistematización de la médula espinal, que es ya más o menos lo que vamos a ir viendo en profundidad, vamos a hablar de la sustancia gris. La sustancia gris tiene una división en astas, lo hemos visto, pero las láminas, que eran lo que usualmente el doctor Rexet describió, eran solamente en el asta posterior, porque en el asta anterior la mayoría no son láminas, sino son núcleos. Pero aún así, esta es la nomenclatura que utilizamos de forma habitual, ¿no? Entonces tenemos que acordarnos que el asta posterior, o sea, toda la parte sensitiva, tiene 6 láminas de Rexet, del 1 al 6. El asta intermedia tiene a la lámina 7 y el asta anterior tiene del 8 y 9. ¿Ok? Entonces la distribución es sensitivo y es motor, solamente que lo sensitivo visceral y lo motor visceral están cerca al asta intermedio lateral. Cuando hablamos de visceral, hablamos de la respuesta simpática y parasimpática. Pero en este caso estamos hablando, si hablamos de torácico, son niveles simpáticos. Entonces, tienen que ver con las respuestas viscerales. Entonces, motor sensitivo somático, bien posterior, sensitivo visceral tendiendo a central, motor somático bien anterior, motor visceral tendiendo a central. ¿Okay? Entonces, la lámina 10, como dice acá, se sitúa en el conducto ependimario. Vamos avanzando. En cuanto a la terminología antigua, pues ya no hablábamos antes de láminas de Rexet, sino le poníamos, por cada lámina tenía un nombre, ¿no? El núcleo marginal en lámina 1, la lámina 2 era la sustancia gelatinosa, la lámina 3 hablamos del núcleo propio. Si bien esta es una nomenclatura antigua, lo que hasta ahora se utiliza muy frecuentemente son la lámina 2, que tiene que ver con el dolor y la temperatura, que es la sustancia gelatinosa. A este nivel hacen su sinapsis, la vía del dolor y la temperatura, que ahora lo vamos a ver. Y otra de las cosas que también siempre nos hemos dado cuenta es que el núcleo motor frénico, que se encuentra en el asta anterior,
está en la lámina 9, ¿ok? Está a nivel de C3 y C5. El núcleo de Onufrowix es un núcleo parasimpático, se encuentra a nivel sacro, sobre todo en sacro 1, sacro 2, y inerva los esfínteres anal y vesical. ¿Okay? Eso es lo más importante de este núcleo. Por eso es que cuando hay lesión medular, se altera la función parasimpática y deja de haber control sobre los esfínteres. ¿Okay? Nunca olvidar que las láminas 9 contienen justamente las vías motoras que le llamamos alfa, ¿no? ¿Okay? En las vías, ahora vamos a hablar un poco de vías. Este es un tema bien engorroso y bien difícil de memorizar, ¿okay? En cuanto a vías, tanto ascendentes como descendentes. He tratado de simplificarlo de una forma que se pueda entender y se pueda memorizar y todos podamos hablar fácilmente de lo que es vías. Entonces vamos a hablar de, primero, hay dos tipos de vías, tanto las ascendentes como las descendentes, ¿ok? Las ascendentes quiere decir que llevan información del periférico de nuestro cuerpo hacia central, ¿no? Entonces vamos a ver, este tipo son generalmente sensitivas, ¿ok? Tenemos que diferenciar dos tipos de sensibilidad, la esteroceptiva, que viene del exterior, y la propioceptiva, que nos da información de nuestro interior. La esteroceptiva generalmente tiene dos tipos de sensibilidad, el dolor y la temperatura, y el tacto. El tacto puede diferenciarse en fino, que es el epicrítico, y en tacto grueso, que es el protopático. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 tipos de sensibilidad. ¿Ok? En general, si hablamos primero de clasificación, esteroceptiva y propioceptiva. De las esteroceptivas, epicrítico y protopático, dolor y temperatura. Y la propioceptiva puede ser consciente o puede ser inconsciente. Entonces, se van a dar cuenta que 1, 2, 3, 4 y 5 vías tienen diferente, diferente, diferente sensibilidad, diferente vía. ¿Ok? Entonces empezamos. En las vías ascendentes vamos a aprender 4 vías. Solamente 4, porque el resto son más complejas de entender y son menos importantes para poder comprender a la médula espinal. Hablando siempre de la parte del cordón posterior, les decía que como neurocirujanos es muy importante este cordón posterior. Tanto el haz de Golgi-Burdach que compone el cordón posterior tiene en relación al tacto epicrítico y la propiocepción consciente. ¿Okay? Entonces, el tacto epicrítico, vibración y propiocepción consciente lo lleva el cordón posterior. ¿A qué se refiere el tacto epicrítico? A lo fino, a lo que uno puede diferenciar con sus dedos índice y pulgar, a lo que uno puede saber cuánto es la, sin necesidad de ver, puede saber y calcular una distancia, porque la fineza de nuestras yemas de los dedos nos va a dar esa información. ¿Ok? Además del tacto epicrítico, que esa es la sensibilidad que les converso, también nos da la propiocepción consciente. ¿A qué se refiere propiocepción consciente? Si uno cierra los ojos y quiere saber exactamente dónde se encuentra su pierna o dónde se encuentra su brazo, la información viene a partir de nuestros tendones musculares. Entonces, para que esa información le pueda llegar al cerebro y pueda comunicar dónde se encuentra esta parte de nuestro cuerpo conscientemente, lo realizamos mediante el cordón posterior. Entonces, estos dos tipos de sensibilidad son dos tipos de sensibilidad que van por solamente un solo cordón. ¿Ok? Este es probablemente uno de los que no quiero que olviden nunca. Si se acuerdan que el cordón posterior tiene el tacto epicrítico, la vibración y la propiocepción consciente, creo que la exposición ha sido bastante buena. Este es el más importante para mí en cuanto a neurocirugía, pero en cuanto a fisiología del dolor, vamos a ir avanzando y poco a poco vamos a ir describiendo más. Este es el primer haz que quiero que aprendan, va por el cordón posterior. El haz espinotalámico anterior, el haz espinotalámico anterior va en el cordón anterior, ¿ok? Se encarga de llevar la información del tacto protopático, que no es fino, es grueso, y la presión, ¿ok? O sea, la sensibilidad sobre presión.
Entonces son tacto grueso. Eso se encarga el cordón anterior con el haz espinotalámico anterior. El cordón lateral lleva principalmente al haz espinotalámico lateral. El espinotalámico lateral lleva el dolor y la temperatura. ¿Ok? Entonces todo esto lleva el dolor y temperatura. Van juntos, a pesar de que empiezan por diferentes terminaciones nerviosas, pero ascienden juntos. ¿Ok? El haz espinocerebeloso, el cerebelo en general, cuando vamos a ver sus funciones, conlleva a una información inconsciente. ¿Ok? Se encarga de realizar funciones que nosotros no nos dedicamos a pensar, que no las hacemos corticales, no las hacemos cerebrales, sino son como información o costumbres aprendidas. Por ejemplo, el caminar. El caminar usualmente no lo pensamos, ya lo hemos ido guardando en nuestra información y hemos podido entender de cómo funciona el caminar y no estamos considerando en cómo subir una grada o con cuánta de distancia caminar cada día. Estamos pensando en otra cosa probablemente al hacer eso. Entonces todo eso se lleva gracias al haz espinocerebeloso de una forma inconsciente. Entonces el hecho de la información de mi cuerpo para yo realizar actividades inconscientemente, por ejemplo, el caminar o subir gradas, lo hacemos mediante los haces espinocerebelosos, que son dos, uno es el posterior y uno es el anterior, pero en general los dos llevan la misma información. ¿Ok? Entonces tenemos cuatro haces que debemos aprender y cada uno tiene un tipo de sensibilidad. Entonces vamos a repasar cada uno cómo funcionan. Primero, de qué depende de que la información que lleve, depende del receptor que te esté enviando la información. Esto ya es histología. Estos son terminaciones libres que llevan el dolor, ¿no es cierto? Los corpúsculos de Meissner, que tienen que ver con el tema de la presión, ¿no? La información que está a nivel muscular en los usos musculares lleva la información sobre la propiocepción consciente. Entonces, el haz de Golgi-Burdach o cordón posterior da información a nivel del receptor encapsulado que se encuentra en los tendones musculares, llegan al ganglio dorsal que les decía, es la misma neurona que mediante sus dos axones llega al cordón posterior, no decusa, por eso también los pongo primero para que se acuerden que es la única que no decusa, y luego asciende. Asciende por donde, por todo el cordón posterior asciende. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al tronco encefálico. ¿Ok? A nivel de la médula oblongada o bulbo raquídeo se encuentra el núcleo de Golgi-Burdach y ese núcleo es donde va a haber una reelevación del, de la información. ¿Ok? Entonces aquí se va a realizar una sinapsis en este mismo nivel de CUSA, o sea, lo que les decía, el cordón posterior no es que nunca decusa, pero no decusa en su mismo nivel. Decusa o cruza, que es la palabra más sencilla de entender, decusa a nivel del bulbo raquídeo, en los núcleos de Golgi-Burdach. ¿Ok? Luego decusa y sigue ascendiendo. Lo vamos a ver esto en tronco encefálico, que es el siguiente tema que vamos a revisar en el capítulo 2. Le asciende como una estructura que se llama lemnisco. Lemnisco es la forma de decir haz o la forma de decir este fascículo, pero en el tronco encefálico. Entonces asciende mediante un haz que se llama el lemnisco medial en tronco encefálico hasta llegar al tálamo. Y del tálamo vuelve a relevarse para llegar al área 1, 2 y 3, que es el área sensitiva primaria de la corteza, que también lo vamos a repasar ya estando cuando estemos en la parte de cerebro. Entonces, para que me comprendan, esta es la forma en que la vía de las cuatro que vamos a aprender, la vía más frecuentemente lesionada en neurocirugía es la vía del cordón posterior. Muy bien, entonces si tienen bien claro esta vía, para mí estamos cumpliendo mucho de los objetivos de esta exposición. La vía de la sensibilidad protopática. Recuerden que el cordón posterior es epicrítico y propiocepción consciente. Son dos sensibilidades, son dos haces, dos tipos de sensibilidad
asciende por su mismo nivel, por su mismo lado, no decusa, y luego solamente en el tronco encefálico es donde decusa en el bulbo recto. Cuando hablamos ya de tacto protopático y presión, que es otro tipo de sensibilidad, es todo lo que es sensibilidad gruesa, que hemos dicho que va por el espinotalámico anterior, sí decusa en su mismo nivel, ¿ok? Va por el mismo nivel, en el mismo nivel de la médula espinal decusa, en el asta gris, ¿ok? En el asta gris creo que si no me equivoco es en la lámina 3, lo cual no es importante que lo memoricen. Atraviesa a nivel de la comisura gris y va hacia el cordón anterior, hacia espinotalámico anterior, y luego asciende. ¿Ok? Esta es la parte que quiero que entiendan. Luego asciende como todas las vías que tienen que ascender, y luego asciende directamente hasta el tálamo, porque como ya hizo su relevo aquí abajo, no tuvo que hacerlo como el anterior aquí en el bulbo, sino se va directamente hacia el tálamo, y en el tálamo le lleva la información a las áreas sensitivas primarias, ¿no es cierto? Entonces, este lemnisco ya no, ya no se llama lemnisco medial, se llama lemnisco espinal, pero eso lo vamos a ver acá está, lemnisco espinal. Entonces, otras formas de llamarle a esto también: cordón anterior, haz espinotalámico anterior, y en el tronco lemnisco espinal. ¿Ok? El mismo ganglio, no varía, el mismo ganglio, todos vienen por el mismo lugar. Por eso cuando uno quiere eliminar dolor, solamente va al ganglio y todas las sensibilidades van a desaparecer. La vía del dolor y la temperatura, que son los dos que vamos a revisar ahora, si bien dependen de la terminación libre o del receptor encapsulado, van a ir igual que las anteriores. Ganglio dorsal, la neurona bipolar esta, a su mismo nivel. Esta sí lo va a hacer en la lámina 2 de Rexet, en la sustancia gelatinosa, porque eso es lo interesante de la sustancia gelatinosa, que tiene que ver con el dolor y la temperatura. Entonces hace su relevo en la lámina 2, decusa, se va al cordón lateral y asciende. ¿Y a dónde va a ir? Como todos los demás, va a ir al tálamo, ¿no es cierto? Va al tálamo, hace su relevo y se va a la corteza motora sensitiva, perdón, a la corteza sensitiva primaria. ¿Ok? ¿Por dónde? ¿Qué? En el tronco encefálico lo vamos a leer, lemnisco espinal. Entonces, ya vamos 3: cordón posterior, espinotalámico anterior, espinotalámico lateral. Y para terminar vamos a ver los espinos cerebelosos, que son los inconscientes. ¿Ok? Igual la información llega mediante el ganglio dorsal, igual decusa en su mismo nivel. La diferencia entre los dos cerebelosos, entre el anterior y el posterior, es que el anterior sí cruza y el posterior no cruza, o sea, no decusa. El posterior continúa. Entonces el anterior hace su relevo aquí en la sustancia gris de su mismo nivel, se va hacia el cordón lateral y luego se va como los demás, pero no llega al tálamo, ya que es espino cerebeloso. Va a ir al cerebelo. Al cerebelo por medio de qué? De una estructura que vamos a ver que se llama pedúnculo cerebeloso. Básicamente pedúnculo quiere decir puente por donde pasa la información. Entonces hay 3 puentes que van hacia el cerebelo: un pedúnculo cerebroso superior, medio e inferior, y esta vía esta vía que es propiocepción inconsciente, que se llama espino cerebroso anterior, asciende hacia el superior, hacia el pedúnculo cerebroso superior, y ingresa al cerebelo. Ok, información, propiocepción inconsciente. El otro, que es el posterior, básicamente lo que hace su relevo, pero ya no cruza, sino en su mismo nivel se va por vía ipsilateral. ¿Ok? Y aprovecha del pedúnculo cerebroso inferior para entrar al cerebelo en su mismo lado. Es ipsilateral. ¿Ok? Entonces esos son los 4 vías ascendentes que quiero que memoricen. Me parece que son bastante sencillas si uno le da la información que cada uno lleva un tipo de sensibilidad,
y cada uno llega al lugar donde debe llegar para llevar la información que está llevando. Si vemos la parte de la sistematización de la médula espinal, esta es una imagen que yo la he visto en preguntas de ingreso a la residencia de Estados Unidos, que básicamente te ponen una figura y te dicen en qué parte se encuentra y dónde se encuentra cada uno de los haces. Si bien el cordón posterior lo conocemos, los espinos cerebelosos los conocemos, el espinotalámico anterior y lateral los conocemos, el problema es saber los demás. Entonces, existen tres más importantes: el espino olivar, el espino tectal y tenemos el espino reticular. El espino olivar, primero, cuando lleguemos a tronco encefálico se va a hacer mucho más sencillo entender por qué se llama tectal, por qué se llama olivar y por qué se llama reticular. Se llama tectal porque el tectum se encuentra en el mesencéfalo, y en el mesencéfalo el tectum tiene relación con lo que es la visión y la audición. Por lo tanto, es importante tener una conexión entre el cuerpo, que es la parte espinal, la sensibilidad del cuerpo, con la respuesta de visión y de audición. ¿Okay? Entonces, se conecta el dolor y la temperatura que llegan a la parte del colículo superior e inferior del mesencéfalo y nos da reflejos espinales visuales o espinales auditivos. ¿Okay? Pero principalmente el espino tectal con reflejos espinales visuales. Por eso es que cuando alguien te genera dolor de forma súbita, uno voltea a verlo, porque es la respuesta que nos genera el espino tectal. El espino olivar, las olivas, tienen que ver mucho con la parte de la propiocepción que va hacia el cerebelo. ¿Okay? La oliva nos permite recuperarnos muchas veces la información inconsciente que va al cerebelo. La oliva se encuentra a nivel del bulbo raquídeo. Entonces la información espino-olivar lleva información adicional de forma inconsciente al cerebelo. ¿Okay? Y la espina reticular, la sustancia reticular, tiene que ver con nuestro despertar, ¿no? Con nuestro estado de alerta. Entonces nuestro nivel de conciencia. Entonces la información que va del cuerpo hacia la sustancia reticular tiene que ver con esto, ¿no? Si los estímulos que recibe el cuerpo te producen o no una alteración de tu nivel de conciencia. Por ejemplo, de estar dormido a estar alerta. Interesantemente también nos hemos dado cuenta que el espino reticular no decusa. Muy bien. Las vías ascendentes serán 4 principalmente, hay unas 3 adicionales que nos permiten tener algún tipo de respuesta mejor. Y ahora las vías descendentes. De las vías descendentes tenemos que entender que se dividen en dos sistemas, el piramidal y el extrapiramidal. De los dos quiero que aprendan bien el piramidal, porque es el principal, es el motor, es el que tiene que ver mucho con la fuerza. Entonces, el haz córtico-espinal, tanto el medial como el lateral, tienen que ver con el movimiento voluntario y consciente. ¿Qué hace el sistema extrapiramidal? ¿Cuál es su función del sistema extrapiramidal? Regular al sistema piramidal. ¿Cómo lo regula? Estimulando y inhibiendo músculos para poder tener fineza. Entonces, cuando hablamos de sistema piramidal hablamos solamente de fuerza, más no hablamos de precisión y tampoco hablamos de fineza al momento de realizar actividades. Por ejemplo, operar. Para poder operar hay que tener un grado de fineza para no dañar. Entonces, es justamente lo que hace el sistema extrapiramidal mediante sus otros haces, regulan a la fuerza que genera el sistema piramidal. Entonces, tenemos que el haz córtico-espinal, esa es la vía piramidal, puede ser medial o lateral dependiendo si ha decusado o no ha decusado, y eso les voy a explicar ahora. Y el sistema extrapiramidal, que tienen también la vía retículo-espinal, por eso es que depende de lo que uno hace cuando está más atento o no está más atento, puede facilitar o inhibir las neuronas motoras. El haz tectoespinal, que tiene que ver, tectum, les dije que tiene que ver con la visión, ¿ok? Entonces tiene que ver sobre cómo haces los movimientos con respecto a lo que estás viendo. Por eso es que cuando uno utiliza un microscopio, el temblor natural mejora, porque tienes
mejor control, ¿ya? Entonces, cuando tenemos el tema de los haces vestíbulo espinal y rubro espinal, este es el núcleo rojo y este es los núcleos vestibulares que están en el tronco encefálico, tienen que ver con la regulación de los músculos flexores y extensores. ¿Okay? Entonces, el las vías descendentes en general son más sencillas, ¿no? Tenemos un piramidal y tenemos 4 extrapiramidales. Este piramidal van a generar movimiento, fuerza, consciente y voluntario. Muy bien, entonces vemos que la vía córtico-espinal se va a dividirse en dos, hemos dicho, ¿cierto? Hemos visto en un medial y un lateral, o anterior el medial o anterior y el lateral. Córtico-espinal, lateral, cordón lateral. Vamos a ir reconociendo algunas de las vías en cuanto a su descripción desde la parte cortical hasta la parte espinal. Entonces la vía córtico-espinal se genera a nivel de las células piramidales de la corteza, por eso se llama vía piramidal, porque son células grandes, son células con núcleos grandes, núcleos en forma de pirámide, triangulares, y por eso se le llamó vía piramidal. ¿Okay? Entonces, más o menos acude información de la circunvolución precentral que tiene que ver con la vía frontal, con la vía motor. Luego va a ir descendiendo a través de la cápsula interna, eso lo vamos a ver en el tema de encéfalo. Luego viene por el pedúnculo cerebral, que es la parte anterior del mesencéfalo, también lo vamos a ver en tronco encefálico. Y a nivel vulvar, decusa. Se llama el nivel vulvar, o también llamado médula oblongada. Esa es la forma que normalmente le llaman al bulbo raquídeo, no le llaman bulbo raquídeo, se llama médula oblongada. Tiene en la parte más inferior un lugar que se llama la decusación de las pirámides, que es básicamente una estructura de entrecruzamiento de fibras blancas. Entonces es el momento en que el mayor porcentaje decusa y luego desciende por el cordón lateral por la vía córtico-espinal lateral, pero existe un porcentaje menor, a veces 5% de todas las vías, de todas las fibras, que va a continuar por la misma parte anterior de la pirámide y se llama el haz córtico-espinal anterior, ventral o medial. Y de esta forma va a llegar la información hacia el músculo. Entonces esta es básicamente la descripción de cómo se va a llevar adelante todo lo que es el cordón córtico-espinal, perdón. Todo lo que es la vía extrapiramidal, que eran el retículo espinal, el texto espinal, el vestíbulo espinal y el rubro espinal, se encargan de regular muscularmente a la vía piramidal. Básicamente es eso, no quiero confundirlos más, de eso se trata esto de la vía extrapiramidal. ¿Ok? Entonces tiene la regulación de lo que estamos viendo, la vía textoespinal viene del tectum, igual control visual de los movimientos y para mejorar la parte de la regulación de la fineza en los movimientos. La vía vestibuloespinal, que tiene que ver también con la parte de equilibrio del cerebelo, que tiene que ver para que nosotros podamos realizar movimientos con equilibrio y coordinación adecuada, ya que el cerebelo se encarga de hacer la coordinación de los movimientos y para que más de un músculo pueda coordinar y funcionar al mismo tiempo y poder realizar las actividades es importante estar. La vía del núcleo rubroespinal, básicamente el núcleo rojo se encarga de regular muscularmente. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tenemos lesionada la vía extrapiramidal? Vamos a tener un síndrome piramidalismo. O sea, ¿qué se refiere? Movimientos exagerados, sin control. Nosotros intentamos coger un lapicero y obviamente vamos a terminar nuestra mano chocando contra la mesa o chocando contra las estructuras alrededor, porque si bien la información de recoge el lapicero se llevó a cabo, la precisión de tenerlo, de recogerlo sin haber golpeado alrededor, lo hace la vía extrapiramidal. Muy bien, entonces ya para terminar, simplemente para precisar y comprender nuestra médula espinal, existen unos síndromes clásicos. Por ejemplo, el síndrome de hemisección medular, que antes se describía porque antes las personas peleaban
armas blancas como espadas y lograban realizar hemisecciones medulares. Actualmente es bien raro encontrar un paciente con una hemisección medular. Ok, actualmente son síndromes compresivos por tumores o lesiones de medulares centrales. Por ejemplo, si existen lesiones medulares centrales que a partir del epéndimo, del canal epéndimo, empiezan a dañar a toda la información que pasa a través de la comisura gris. Por ejemplo, el haz espinotalámico, que hace un rato estamos diciendo que pasan por aquí. Entonces afecta también la columna intermedio lateral, todo lo que es la parte autonómica que tenía que ver con la parte parasimpática, ¿se acuerdan? Perdón, con la parte simpática, ¿ok? Entonces estos síndromes medulares centrales son más frecuentes actualmente. Esta es una imagen de una lesión medular central que se llama siringomielia. O también podemos tener tumores centrales y que del centro de la médula espinal empiezan a expandirse. Alteración del haz espinotalámico que nos generaría alteración de la sensibilidad del dolor y la temperatura, ¿no es cierto? Existen personas con lesión medular central que no sienten dolor. Entonces hay muchas personas, por ejemplo, que tienen un acúmulo de líquido en el medio de la médula espinal que se llama siringomielia y que lastimosamente piensan que son super personas y no sienten dolor y terminan quemándose muy frecuentemente. Y esto se refiere a realmente siringomielias, que están relacionados a enfermedades de Arnold-Chiari, ¿no? Que es básicamente un descenso desde la amígdala cerebelosa, desciende hasta por aquí y obstruye el fluido natural de líquido cefalorraquídeo y empieza a acumular líquido cefalorraquídeo en medio de la médula espinal. Eso se llama síndrome de Arnold-Chiari. La lesión medular completa, evidentemente pérdida de toda la información que transmite, ¿no? Los haces que hemos visto. Y acá lo que quería recalcar era que existe alteraciones autonómicas, pero parasimpáticas, que no hay control de la información que produce la parte de los esfínteres. La vejiga se altera y no puede realizar la actividad del detrusor, ¿no? El músculo no puede orinar, entonces va a generar alteraciones. Muy bien, entonces este es el síndrome que sí les he repetido casi toda la exposición, se llama síndrome de columna posterior, síndrome de compresión del cordón posterior. Se presenta en este tipo de enfermedades que son enfermedades recontra comunes, que la mayor cantidad de personas que cumplen los 70-80 años lo presentan, que es la artrosis, y la artrosis es la médula espinal en una resonancia magnética en T2 en corte sagital, y vemos que a nivel posterior y a nivel anterior hay una compresión de la médula espinal. Entonces la médula espinal se adelgaza tanto, de lo que ya es delgada, tiene 13 milímetros, perdón, tiene cerca de 10 a 11 milímetros de diámetro, termina adelgazándose hasta 2 milímetros de diámetro. Con la información pasa muy poca información. Pero ¿cuáles son los que más se afectan? Los anteriores, que son la fuerza, o sea, no hay una fuerza adecuada, la vía córtico-espinal y la vía del cordón posterior, que no hay información de la propiocepción consciente, por lo tanto la persona tiene que mirar sus pies para poder caminar. Por eso es que las personas mayores terminan caminando con los pies separados, con falta de fuerza y a veces mirando los pies para poder andar. ¿Okay? Entonces, nos va a alterar la sensibilidad postural, vibratoria, la fineza de la información que trae, nos va a traer ataxia, pues caminan con los pies separados, un signo de Romberg, que es básicamente cuando cierran los ojos y juntan los talones, no tienen estabilidad porque necesitan de la visión para poder mantener estable, ¿okay? Necesitan de la visión, o sea, necesitan de la vía extrapiramidal para poder mantener estabilidad. Y hay otras enfermedades que antiguamente se presentaban, que eran como por ejemplo la tabes dorsal, que se producía por sífilis, los tumores espinales, que son frecuentes, pero que es lo más frecuente es la estenosis de canal espinal por artrosis, que es esta imagen. Muy bien, creo que ya para terminar, solamente la irrigación de la médula espinal es bastante sencilla. Existe una red, toda la médula espinal en general se compensa. O sea, no es una sola arteria que nutre todo, sino son varios niveles arteriales que están compensando. Por eso es que es muy poco frecuente, muy raro que alguien escuche sobre un infarto medular. Son muy raros
porque existe siempre una compensación entre ellas. Entonces existe una vía que son las arterias vertebrales, que vamos a ver que van a dar las arterias espinal anterior y las arterias espinales posteriores, y las arterias segmentarias que van a dar a todas las arterias espinales laterales a través de la aorta. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo la arteria vertebral va ascendiendo a nivel de este C6, C5, C4, C3, C1, luego ingresa hacia el intradural y aquí se anastomosa con su otra arteria vertebral y dan la arteria basilar. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero también nos vamos a ir dando cuenta que la arteria vertebral, perdón, las dos arterias vertebrales antes de anastomosarse aquí para hacerse una sola arteria basilar dan dos ramos que se anastomosan y dan la arteria espinal anterior que corre por el cordón anterior, perdón, por el surco anterior de la médula espinal, y más atrás, antes de haberse unido, también da la arteria espinal posterior de cada lado. Entonces, una arteria espinal anterior, dos arterias espinales posteriores. Ok, lo mismo, dan una sola arteria espinal anterior antes de unirse y hacerse basilar, y dan ramos hacia los costados en las arterias espinales posteriores. Todo esto da la parte más superior y luego toda la parte, esto es un esquema, y lo mismo, toda la parte inferior lo da la aorta, ¿no? Desde torácico hasta abdominal, la aorta da sus ramos. Y estos ramos segmentarios se van a dividir en las arterias intercostales y van a dar las arterias espinales laterales, ¿no? Y van a ir anastomosándose para ir todo haciendo una red de relevo sanguíneo. Siempre recordamos que existe una arteria importante a nivel toracoabdominal, la arteria de Adams-Kewitz, que es una arteria grande, es una arteria que viene de la aorta y que da una gran vascularización a la médula espinal. Existe un plexo venoso, igual que la parte arterial, existe un plexo venoso que va junto a sus arterias. En realidad también es toda una red para mantener todo el drenaje venoso adecuado de la médula espinal. Son plexos, no tiene una distribución constante, son básicamente distribución de acuerdo a cómo lo disponga, pues, ¿no? la distribución arterial.